Bueno, Daniel, feliz cumpleaños. Estoy mirando en la cámara, así, Daniel, feliz cumpleaños. Salud. Estaba regresando a mi niñez, lo que había sobrado acá de la leche condensada. Familia, se largó la nevada. Hace ya más de un mes que no cae nieve. Y hoy anuncian unos 25 centímetros. Está bajando la temperatura. Esta noche baja 20 grados bajo cero. De golpe. Pueden ver los tulipanes, los mini tulipanes que hemos plantado antes que en el otoño y los hemos tenido aquí adentro. Y fíjense ustedes cómo ya están empezando a dar flores. Una belleza, pero son chiquititos, son tulipanes, pero son mini tulipanes. Bueno, familia, ¿cómo están todos ustedes? Otro video juntos y hoy tenemos algo un poquito especial para ustedes, porque dado que es mi cumpleaños, ya mañana, hemos decidido que vamos a hacer el postre hoy. Empezamos por el postre y mañana cocinamos el resto. Estamos haciendo grabaciones de segmentos más o menos de 3 minutos, porque lo estamos haciendo con el celular. Y el celular está fallando bastante en lo que se refiere a la imagen. O sea que esta semana próxima ya leí un celular nuevo que me compró Audrey y Samuel y ya lo han mandado, así que estamos esperando que llegue y un poquito de paciencia nomás que ya vamos a tener mejor imagen. Y lo retiramos, lo dejamos ya que descanse un poco. Bueno, el postre, ¿qué va a ser el postre? Bueno, hemos decidido compartir la receta de nuestro cheesecake o torta de queso tradicional. Esta receta la venimos haciendo nosotros en la familia hace ya más de 40 años. Y como es algo súper simple, entonces yo pienso que cualquiera lo puede hacer. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Todo depende de la cantidad que usted quiera hacer, ¿no? Yo le voy a dar la cantidad para la que vamos a hacer nosotros, que no va a ser muy grande, porque estamos solo Pilar y yo, y después si hacemos algo muy grande, no paramos de comer cheesecake por una semana, porque nos gusta un montón. Pero, ¿ok? Entonces tenemos una lata de arándanos. Esto viene ya preparado, que vendría a ser para la parte de arriba. Esto no hay nada más que abrir y utilizarlo. 6 huevos, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una cuchara sopera de extracto de vainilla, este es artificial, y 2 queso Filadelfia tipo crema, y cada uno tiene, acá está la cajita, cada uno tiene 250 gramos, o sea que sería medio kilo de queso crema. El otro tema es que yo sé que en Argentina es bastante difícil conseguir la leche evaporada, pero he estado mirando en Mercado Libre y tienen leche evaporada Gloria, que es peruana, importada de Perú, la que consumía en casa de mi esposa cuando ella estaba allá. La leche Gloria, y también se puede conocer en algunos otros países como leche ideal, que es leche evaporada. Y en caso que no la consiga, la puede hacer usted en su casa. Lo único que es la leche evaporada vendría a ser la leche común de vaca, que se le ha sacado el 60% del agua, del líquido. O sea que si usted la hace hervir al punto donde puede lograr que el 60% del agua se evapore, le va a quedar una leche como más espesa y media amarillenta. No recomendamos usar leche entera porque le va a salir muy aguada el cheesecake, la torta de queso. O sea que trate de sí o sí o de conseguirla, o si no de rebajarla usted un poco la leche hirviéndola. Otra cosa,
Yo no tengo necesito una batidora, una licuadora, perdón, no batidora, licuadora. La que tenemos nosotros no es muy grande, o sea que no podemos hacer todo de un viaje o de un golpe. Lo voy a dividir en dos, voy a usar 3 huevos y una lata de leche, y después 3 huevos y la otra lata de leche. Y cuando lo pongo en la fuente lo voy a mezclar un poco para que se Y básicamente eso va a ser, así que largamos abriendo estas latas y vamos a empezar a hacerlas licuar. Vamos a empezar con la leche evaporada y 3 huevos. Ok, ahí están, 3 huevos. Esta es la lata de leche evaporada. Ahí se va. De esta no vamos a hablar mucho porque en mi casa tampoco no se consumía. Allá cuando éramos chicos en Argentina, nosotros consumíamos leche de vaca común. Mi mamá compraba todos los días como creo que 3 litros de leche diario. Era la leche cuando en aquella época todavía la leche venía cruda y había que hacerla hervir porque no había leche pasteurizada. Entonces venía el lechero, Don Inza, que era un vasco que vivía allá en Necochea. En Necochea había una comunidad vasca muy grande y estos tenían campos afuera de la ciudad y tenían vacas para ordeñe y después salían a repartir la leche. Y el tipo andaba en un carro con un caballo. ¿Sí? Pero no era un carro común, era un carrito medio chiquitito que tenía una especie de ventanita delante y era medio, no era nivelado, sino que estaba más o menos así, en esta posición. Y había solo ahí adentro lugar para él, el lechero, y a los costados tenía unos tachos de aluminio bien grandes donde llevaban la leche. ¿Okay? Y cuando él bajaba a las casas tenía algo como esto, así más o menos, de 1 litro. Y del tacho grande marcaba el litro y a la cacerola que la gente le ponía para que deje la leche. Y cuando no había nadie en casa, la gente en aquella época, créase o no, dejaba la cacerola con tapa afuera de la casa con las monedas, lo que iba a comprar los litros de leche que quería, y el lechero pasaba, llenaba la cacerola, agarraba el dinero y iba a la próxima casa. Y lo curioso del caso era que el caballo que iba adelante tenía riendas y tenía las, ¿cómo se llaman estas que le ponían a los caballos para que no vean hacia los costados y se asusten con los autos? No utilizaba las riendas, el caballo lo tenía adiestrado para que actúe con la palabra. O sea que él le decía y el caballo arrancaba y después le decía y el caballo se frenaba solito donde él quería. Así iba haciendo la entrega de leche. Y por supuesto después el trabajo de los chicos era pararse delante de la cocina cuando estaba esa tremenda cacerola con leche y esperar a que empiece a hervir. Y cuando la leche empezaba a levantarse le gritábamos, vieja, ya está hirviendo. Y ahí venía, apagaba y así era como funcionaba. Pero bueno, ahora el queso. Yo me pongo a hablar y me voy por la... Entonces, como ya les dije, voy a dividir en dos, o sea que agarro un paquete de queso cortado en cubitos. Ok, entonces aquí ya tengo lo que necesito para el primer grupo. Después viene el segundo. Vamos a la licuadora, les muestro. Directamente ponemos la tapa. A ver, está en off. Levantamos, sujetamos ahí y lo voy a poner en número 2. Que no vaya muy rápido para que no... Ahí va el 1, ahí va el 2. Queremos que el queso se disuelva prácticamente, quede como aguado, ¿no es cierto? Todo incorporado, pero que no queden pedazos de queso duro ni nada por el estilo. Bueno, este ya está bien batido. Yo lo iba a verter directamente en la Pyrex, pero primero lo voy a pasar por el colador tamiz, por la duda que le haya quedado alguna cosita. De esta manera nos aseguramos que la agarramos toda. Ahí está. Perfecto. No quedó nada.
O sea que estaba lo más bien. O sea, vamos a la segunda parte ahora, que sería, nuevamente, vamos a abrir los 3 huevos, como hicimos antes. 2, y el bol ese es muy chico, o sea que el tercero va de cabeza ahí adentro, ¿no? A esta le ponemos la lata de leche condensada. Esta sí me hace traer buenos recuerdos, porque también cuando éramos chicos, mi mamá tenía estas latas en la cocina y me acuerdo que le hacíamos un agujero con el cuchillo en cada lado, porque no venían como vienen ahora, que uno le pega con el dedo y sale toda la tapa. Le hacíamos el agujerito y escondido, sin que nos vieran, le dábamos directamente de la lata, pero como era media espesa, uno tenía que chupar y hacer fuerza para que la leche bajara lo suficientemente como para llenarle la boca, porque si no eran unas gotas que caían muy poquito, muy finito. Así que le dábamos y nos pasábamos la lata así, ¿viste? No diga nada, que no nos escuche la vieja. Y nos terminábamos las latas de leche condensada. Después las sabíamos comer con banana también. Queda bien rico con banana esto. Pero bueno, esas eran nuestras golosinas en aquella época, ¿eh? Cómo ha cambiado el mundo. Un poquito de leche condensada nos dejaba súper contentos por una semana. Así que bueno, los huevos están ahí. La leche condensada se va. Yo le mantengo la mano sobre la tapa, porque ahí hay una piecita que sale nada más, no tiene ningún tipo de cierre. O sea que por ahí me la levanto y termino pintando el techo color queso crema. No, el vaso medidor de Don Insa, con medía la leche. Igualito a este, pero sin esta parte de atrás y un poquitito más cuadrado, y tenía las líneas de medición. Lo inclinaba y con este cargaba y le daba a mi mamá 3 litros y después, hombre bueno, la veía mi mamá con todos estos chiquillos, agarraba medio litro más y le decía, esta es la yapa. La yapa en Argentina se usa cuando uno está regalándole algo a una persona que compra algún producto y, digamos, mi mamá pedía 3 litros o 4 litros y él le regalaba medio litro de leche, todas las veces, no se lo cobraba. La yapa le decía, para los chicos, eso era. Esta es más espesa porque, acuérdese que la primera fue la leche evaporada, que es más líquida, y esta es la leche condensada. O sea que medio como que sale más pesadona, ¿vieron? Así que bueno, esto ya no necesito. Estaba regresando a mi niñez, lo que había sobrado acá de la leche condensada. Wow, mira. Esa la dejaste a propósito en la lata. No, ¿qué va? Mira. Oh. Mar del Plata, 1957. Mamá nos compraba en esa época todavía todas las semanas un tarro de dulce de leche a cada uno para que no nos peleemos. O sea que compraba 4 tarros de dulce de leche. Una semana, 2 semanas nos tenía que durar. Era marca Guatán. Y cuando no había dulce de leche, ña, ña, ña. Era esto. ¿Dónde está? Cuando tiene esto aquí ya todo listo, todo mezclado, todo junto, harina, cuchara, colador chiquito porque no hace falta tremendo colador, y mire, una cucharita de harina y la mezcla así, la pasa todo. No es hora de comer para vos, todavía estamos ocupados, hoy vas a tener que aguantar. Después el batidor, aquí le decimos el whisk, y ahí va, mezcla bien todo. Esto ya se incorporó todo, está súper bien mezclado. Asegúrese que la cuchara de sopera de harina está bien
bien colmadita, ¿ok? Que no salga media cuchara o menos porque le va a faltar después para que se endure, ¿no? Ahora, acá tengo un Pyrex. Este es de 3 litros. Made in USA. Hecho en Estados Unidos. Ver algo que diga Made in USA hoy en día aquí en Canadá o en Estados Unidos es prácticamente imposible. Vamos a darle una soplada por la duda, no haya un pelo de capitán ahí. Uno nunca sabe. Nuevamente, familia, me sacan todo, no me dejan nada para que no haya desperdicio, ¿ok? Limpian bien, que la vida está bastante cara como para ir desperdiciando cosas. Ahí quedó, nada. Entonces, esto ya lo tenemos listo aquí. El segundo paso, encontré el silbato para los osos. Ya estamos preparados para la primavera y el verano. Miren, con este los vamos a ahuyentar, a ver. Funciona. Me lo voy a colgar en el llavero, la llave del auto, cosa que cuando salimos lo tenemos siempre disponible, porque estaba metido ahí en un cajón. ¿Y de qué sirve que esté en un cajón si el oso nos va a agarrar afuera y nos va a terminar haciendo fleco? O sea que más vale tenerlo cerca. El próximo paso, usted va a agarrar un recipiente. No hace falta que sea así, por supuesto. El que tenga, puede ser una de esas fuentes asaderas que van al horno, lo que sea. Le va a poner un poco de agua. Entonces, ahí está. Tiene agua común, agua tibia, agua caliente si quiere, fría, como sea. Más o menos una pulgada de agua, que son 2,5 centímetros. ¿Ok? Y esta la metemos en la rejilla de abajo. ¿Ok? Ahí va. Hay otra gente que le gusta poner la fuente adentro de la otra con el agua, baño María, que le llaman eso, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos nada suficientemente grande y cuadrado como para que entre esto, y tampoco no queremos que por ahí uno lo mete y se le empiece a rebalsar el agua. Esto cumple la misma función, es lo mismo prácticamente. Así que bueno, vamos a meter al horno. Este es el cheesecake. Ahí va. El problema es que yo esta máquina no la entiendo, o sea que me van a tener que ayudar a prender el horno porque un horno a gas, un horno eléctrico, no tengo problema, gente. Pero este monstruo es una máquina que se llama Wolf y tiene todo electrónico. ¿Y por dónde empiezo? Pilar, ayúdame. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitito de la temperatura y del tiempo de cocción, porque cuando yo les mencioné que son 350 grados por 50 minutos, esos son grados Fahrenheit. ¿Okay? Todos aquellos que están en América Latina y que tienen los grados centígrados, usted tiene que calcular que 350 Fahrenheit equivale más o menos a 380 y 200 centígrados. ¿Sí? Y el tiempo de cocción que nosotros le damos de 50 minutos, también ese es el tiempo de cocción a nivel de mar, o sea, no en altura. Hay que ir verificando igual, porque no se olviden también que cada cocina, cada horno hornea distinto. Lo mejor es cuando uno va llegando más o menos al tiempo, empezar a verificar. La parte de arriba tiene que quedar un colorcito tostadito bien clarito, y cuando uno le clava un cuchillo a la masa esa, tiene que salir seco. Entonces ahí se da cuenta que ya está listo para sacarlo del horno. Tómese el tiempito de ir verificando por las dudas, para que no se le queme o para que no le quede crudo. Bueno, familia, esto ya está. Vamos a sacarlo del horno y les muestro cómo quedó. Ahí ya. Ahí está. El próximo paso es el siguiente. La vamos a dejar que enfríe y después va a la heladera por toda una noche. No la comen hoy, ¿ok? Cuidado con esa porque tiene otro sabor.
Al día siguiente, cuando ya estuvo en la heladera toda la noche y está fría y más solidificada, si se quiere, ahí le ponemos la garnitura de los arándanos y después ahí ya se puede consumir. Pero no la consuman ni bien salió del horno, ni ese mismo día. Déjela toda la noche en la refrigeradora que agarre el punto y el sabor. Y va a ver que tenemos razón, ¿ok? Ahí estamos poniéndole el film. Ya han pasado como más de 3 horas, o sea que ya son las 7 de la noche. Ya se enfrió, está perfecto, así que ahorita quedó mojado aquí. Vamos a la heladera. Ahí va. Che, qué malaria, ¿eh? La heladera está vacía. No hay nada. No, no. Dos cajitas de queso y una para el olor. ¿Cómo se llama esto? Bicarbonato de soda. Y bueno, al menos está el cheesecake ahí adentro, ¿no? No hay nada. ¿Qué pasó? Y la toalla para agarrar el agua. Y bueno, no. ¡Qué vergüenza! ¿Qué le vamos a hacer? No, estamos abajo más organizados, está todo en la heladera de abajo. O sea que aquí como no hay visita, es más cómodo estar ahí en esa parte de la casa. Pero bueno, eso es todo por hoy, familia. Los dejamos con esta pequeña introducción al video y mañana la continuamos, ¿no? Así que chau. Buenos días, ¿cómo están? Aquí empezando el día temprano. Voy a ir a buscar un poco de leña a la leñera porque hoy sí o sí vamos a hacer no un asado, vamos a poner un poco de hamburguesas, unos chorizos, un par de churrascos o steaks en la parrilla, dado que es cumpleaños y vamos a tratar de hacer algo un poquito diferente. Pero esta vez no voy a hacer el asado afuera. Hace rato que tengo ganas de ver qué se puede hacer en esa chimenea aquí adentro, en el hogar. O sea que voy a prender el fueguito ahí adentro, vamos a hacer unas lindas brasas y vamos a alargar la parrilla ahí adentro. A ver, vamos a ver de qué está hecho ese hogar. Mucha pinta, pero vamos a ver si se aguanta hacer un pequeño asadito ahí adentro, ¿sí? ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos ahora hacia la leñera, voy a agarrar la carretilla y vamos a buscar la leña todos juntos, ¿ok? Andamos, va. Aquí llegamos a la leñera, está medio complicado porque todo eso que se ve ahí bajo la nieve es hielo y patina y no tengo los crampones esta mañana, o sea que vamos a ver que miren la leñera cómo se ha consumido en esos días del vórtex de frío. Prácticamente todo lo que yo había cortado este verano ya se ha ido. Quedan unos pocos palos grandes nada más acá. Ahí ven, que es parte de lo que yo corté. Esos también los corté yo este verano. Y queda un poquitito aquí abajo, nada más. Menos mal que ya se fue el frío intenso y parece ser que ya no va a llegar más, porque si no iba a tener que empezar a usar de la leña que estaba aquí cuando nosotros llegamos. Pero bueno, voy a agarrar un poco de esta leña fina para que se me haga la brasa rápido y sí, empezamos a cocinar, gente. Yo pienso que con esto va a ser suficiente. Traté de no agarrar la leña de pino porque para hacer asados medio como que no me gusta. Ya va a robarme un palo este. ¿Te va a estar robando ya? ¡Ya está robando usted! ¡Venga acá! Quiere jugar. Leña de pino tiene resina y medio como que para asar no es lo ideal. O sea que esto es ash. Y pienso que es un poco de madera más dura y va a salir mejor con esto.
Creo que con esto nos va a alcanzar, porque no, la carne es bien finita, tengo unos chorizos y unas hamburguesas, así que no es mucho. Y Togo, ¿me vas a ayudar a prender el fuego o vas a quedar acá jugando? Otra vez tenemos un lindo día, está un poco nublado. Ayer tuvimos una advertencia de vientos muy fuertes, pero aquí nosotros, como estamos tan reparados por los pinares, no lo sentimos. Recién ya salió el aviso nuevamente en el teléfono que la alerta de vientos elevados ha pasado. Y sí, los árboles por ahí se mueven un poquito, pero no es nada que digan van a venir 100 kilómetros por hora de viento. En algunos lugares anunciaban hasta 100 kilómetros, pero yo pienso que eso es más que nada en el paso, ¿okay? Entre el paso de las montañas, ahí se encajona un poco el viento y miren acá es todo lo que estamos teniendo, eso que se ve ahí como se mueven las ramas de los árboles. Ya me iba y me olvidaba la parte más importante, la parrilla. O sea que la parrilla la tengo guardada acá. Vamos a sacar la traba anti-oso que tengo acá. Bien rudimentaria, ¿ves? Un par de agujeros, un pedacito de madera con un par de clavos. Siempre me da miedo al abrir esta puerta que no me salte algún bicho de adentro, ¿no? ¿No hay nadie? ¡Push, push! ¿No hay nada? No se haya metido alguna limaña por acá y me saltan el cogote todavía. No hay nada. Allá está la parrilla. La trampa no la he vuelto a poner más, porque me ganó el bicho este. ¿Ok? Ganó él. Así que viva en paz todo el tiempo que quiera. ¿Está para ahí, papi? No hay bichos acá, vamos. Uf. La parrilla arriba de la carretilla, que limpiarla un poco. Esta vino de Mendoza. Muy buena parrilla. Vamos a cerrar la puerta para que tentara la suerte. No me gusta nada dejar esto así abierto. Uno nunca sabe. A pesar de que los osos en esta época no andan dando vuelta, pero bueno. ¿Qué pasa, Togo? ¿El palo? ¿Querés que te tire el palo? A ver, ¿a dónde está? Dámela. ¿Me la vas a dar? Papi. Si no me la das, no te la puedo tirar. Esa cara de anticipación, papá. ¿Estás listo? Es todo lo que quiere. El día entero se puede pasar haciendo esto. ¿Ok? Ok, vamos a prender el fuego, vamos. No lo rompas que lo tengo que quemar. Vamos calentando los motores. El fuego ya está prendido. Vamos a ver si podemos hacer algo hoy ahí adentro. Ustedes no se dan una idea, hace ya un buen rato, unas 3 horitas que ando renegando, porque yo pensé que la parrilla que había traído de Mendoza, la mendocina, iba a entrar aquí en la chimenea, pero tuve un cálculo bastante pobre y la parrilla es demasiado grande, así que me tocó después buscar cómo podemos hacer el asado aquí adentro. Entonces tenía una de esas rejillas que van en los hornos de la cocina, como que son los estantes del horno, y pude encontrar una que no tenía uso, que estaba ahí en el cuartito de herramientas. Y bueno, lo malo que le tenía que cortar 2 pedazos en las esquinas para poder hacerla entrar acá. Y ay, mamita, corté con una moladora, con un disco que le quedaba el muñón. Era un disco que yo lo tenía como muestra nada más para ir a comprar otro, y ya no le quedaba nada, absolutamente, quedaba prácticamente la arandela del centro. Pero bueno, me dio para cortar esos 4 pedacitos de hierro, ¿no es cierto?, de la rejilla. Y después vino el problema de cómo nivelarla aquí adentro,
Así que tuve que, bien campestre, bien a lo gaucho, así, bien tercermundista. Me traje unas piedras de ahí del patio y más o menos creo que ya la tengo bastante nivelada como para apoyar la parrilla, si se quiere. Pero sí, no sé por qué siempre a mí me toca renegar con todo este tipo de cosas. Lo tendría que haber hecho antes, lo tendría que haber probado, medido, todo bien, y voy a ver si me puedo hacer alguna parrillita a medida. Si funciona bien este hogar para para cocinar, voy a ver si me consigo una parrilla más a medida, más pequeña. Ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a poner sobre la parrilla hoy. Y somos dos personas nada más, estamos los dos solitos, mi esposa y yo, con Togo. Y no puedo poner mucho porque después tenemos comida para una semana. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a poner en la parrilla. Unos 6 salchichas. Vamos a tener una, 2, 3, 4. Sí, también son 6 hamburguesas. Y acá tenemos la pièce de résistance, que según dice han sido estacionados durante 14 días. Es T-bone grilling steak, o sea que serían churrascos T-bone para hacer en el grill, en la parrilla. Vamos a comer aquí abajo nomás porque somos dos. Tenemos una ensalada tipo de repollo. Tenemos los pancitos para las hamburguesas. Tenemos un poco de lechuga y tomate para armar la hamburguesa. Ahí hay una salsa que nos regaló una amiga, salsa casera. Y último, pero no menos, tenemos un Frontera Cabernet Sauvignon. Con el Frontera no se falla, es igual que el Gato Negro. Son vinos de mesa, pero de muy buena calidad. Traté de conseguir un trapiche, pero aquí no lo conseguí. Y a mí me gusta comprar en botella de 1,5 litros. Esa botella vale $22. Si la compro en botellas separadas, las botellas de 750 ml, más o menos la más barata, de una buena calidad, van a ser unos $14, una cosa por el estilo. Así que 2 botellas serían $28. Me ahorro $5. O sea que no está mal. Pero bueno, lo probamos. Salud familia y me auto feliz cumpleaños. 69, ¿eh? Con esa renegada, un vasito de vino le vuelve la vida al cuerpo. Este al final tiene un pequeño dejo, como un gusto a uva moscato, así. No sé si lo habrán cortado un poquitito con uva moscato o habrá estado en alguna barrica donde hayan puesto uva moscato antes. También tengo una Guinness, cerveza oscura. Así que hoy me hago un autorregalo, porque generalmente no tomo mucha cerveza, ustedes saben que no me cae muy bien, pero esta no me hace daño. Pero el problema es que la cerveza lo infla a uno, o sea que ya más panza de la que tengo, no, trato de evitarlo. Entonces familia, haciendo un recap, el fuego está andando, la parrilla, ahora se las muestro cómo quedó, y ya tenemos todo. El cheesecake está arriba en la heladera, después se los vamos a mostrar cuando lo armemos. Y sí, después se trata nada más de que sentarnos a comer, así que ya regresamos, ¿eh? Ahí tienen lo que he podido más o menos producir. Ok, ahí está el fuego prendido, abajo le puse una chapa para que si cae grasa no me manche la chimenea, y la parrilla la tuve que sujetar, una piedra adelante y 2 piedras atrás tiene. O sea que yo pienso que con esto vamos a poder hacer el asado. Así que bueno, vamos a empezar a poner los chorizos, que tengo hambre. Ahí vamos. Vamos a salar un poquito la carne porque ya se van para la parrilla. Ahí. Bueno, un poquito de pimienta también. ¿Tú quieres pimienta? No, el mío nomás. A ver. Mira qué churrasco. ¿Ah? ¿Qué tal? Y esta sal parrillera, créase o no,
le da otro sabor a la carne cuando cuando se termina de hacer. ¿Por qué? No sé, pero le da otro sabor, mucho mejor. Chorizo. Ahí la tenemos, andando. Yo pienso que va a ser un resultado positivo. Un poco de adversidad, como ha sido siempre todo lo que a Daniel le ha tocado hacer en la vida, pero no me gana. Como decimos acá, when there is a will, there is a way. ¿Okay? O sea que cuando hay voluntad, hay una forma de lograrlo. Y aquí está la prueba. Tengo el asado metido ahí adentro, pero está oscuro, no veo nada. Así que vamos a tomar medidas drásticas. Así, vamos a ver. Hombre preparado vale por dos, no se olviden. Ahí va. ¡Oh! Miren eso, miren. Miren la diferencia. Sentí como chillan los muchachos estos. Ahí está. Como les digo siempre, hay que encontrar una solución, ¿ok? Ahí lo tienen. Pero tengo un hambre, miren, son las 12:30 del mediodía. O sea que estoy con un cafecito a la mañana y una galleta. Así que bueno, estoy esperando que salgan estos chorizos porque van a estar de 10. Bueno, familia, mientras el fueguito está caminando, vamos a preparar el cheesecake. ¿Se acuerdan que aquí tengo la lata esta? Tenemos los arándanos, los blueberries, ¿ok? Y se lo vamos a poner, esta vendría a ser la garnitura. Bueno, y ahora nada más que se trata de esparcirlo lo más parejo que se pueda para que no quede ningún pedazo de cheesecake sin tener el arándano encima. Y buscar la forma de que no quede amontonado mucho en un solo lugar, porque si no, en una parte va a salir extremadamente dulce cuando se corte y en otros lugares va a quedar un poquito menos. O sea que esto es como trabajar en la construcción, ¿bien? Es como desparramar la mezcla para que quede todo nivelado. ¿Cómo la ves, Pilar? Tiene aspecto de rico. ¿Salió o no salió tu receta? Salió bien. Okay. Esta es la receta de mi esposa. Receta familiar, ancestral. La garnitura de arriba le pueden poner a lo que ustedes más les agrade, ¿sí? Hoy nosotros lo hacemos con arándanos por primera vez. Generalmente, ya les digo, lo hacemos con las cerezas, ¿no? Las cerezas que vienen también ya preparadas y sin carozo, ¿ok? Entonces se le pone la cereza, le pueden poner las fresas arriba o frutilla, en fin, manzana, duraznos, lo que ustedes quieran. Ya está lista, ¿ok? Ya volvemos. No puedo abrir mucho las puertas porque no quiero que salga mucho humo tampoco, ¿no? ¡Qué belleza! Mirá eso. Este lo voy a poner un poco más allá. Ahora tengo más lugar. ¿Vamos a comer, Pilar? Ya, vamos a comer. Vamos a la mesa. Vamos probando, Fami. A ver. Muy bueno. Quema, pero tengo hambre. Me lo como igual. Me aguanto la quemada. Faltó un pan para esto, pero bueno. Salud, familia. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumplo, Pilar? 69. 69.
Okay, ya nos acercamos al gran 7, pero bueno, todavía estamos en forma y con ganas de hacer muchas cosas más. Así que familia, salud. Daniel, salud, feliz cumpleaños. Okay. Toguch, ¿vos me decís feliz cumpleaños también? Sí, papá, pero tira un pedazo de chorizo para este lado porque estoy con hambre yo también. Ahí están los churrascos, listos para salir ya. ¡Qué belleza! Del otro lado tenemos el fuego. Ok, no es un quincho argentino, pero... A ver, digan en los comentarios si les parece que Daniel hizo un buen trabajo con su parrillita acá en el medio del hogar. Bueno, vamos a la hamburguesa. Las hamburguesas, familia. Qué churrascazo. Ocupa todo el plato. Todo, ya viene lo tuyo. A ver. Mantequilla es poco. ¿Ok? Esos 14 días de añejo le han dado una textura, una suavidad, pero increíble. A ver todo. ¿Qué opinas vos? Perfecto. Ok, todo. Te voy a sacar las grasitas, no me las como, ¿sí? Te las voy a dar a vos las grasitas. A ver. Este churrasco vale cada centavo el precio que lo hemos pagado. Hacía muchísimo tiempo que no tenía esta calidad de carne. La carne aquí en Alberta es fabulosa, realmente tiene una calidad pero espectacular. Y este es criado aquí en Alberta. Son las vaquitas que vemos cuando pasamos para ir al pueblo, por ahí atrás, los campos, que está lleno de ganado. Estos deben ser. Pero sí, familia, un gol de media cancha. Me parece que para las hamburguesas ya no hay lugar. El steak, la carne, fue lo mejor que hemos comido, yo pienso que desde que estamos en Canadá. ¿Qué decís, Pilar? Lo mismo. Muy buena, muy buena. Increíble el sabor y la textura de esa carne. Yo pienso que los 14 días de añejamiento, o 12 días, no me acuerdo, hicieron la diferencia. Pero de ahora en más vamos a ir a comprar la carne a ese lugar, porque vale la pena. Cada peso que costó es increíble. Ahora vamos a cortar el famoso cheesecake, ¿ok? O sea que va a ser así, así y ahí. El primer pedazo siempre sale un poco descuajeringado por el tema de que esté el borde y se puede pegar. O sea que disculpen si sale mal, pero bueno, no queda otra. ¿Ves? Se rompió. Ahí está. Vamos a sacar todo esto ya que estamos. Lo ponemos ahí. ¿Te sirvo, Pilar? No, está bien, gracias. Ok. Pilar dice que no quiere comer. Un momento, hice desastre, subiste al plato. Yo lo voy a probar, porque después de tanto trabajo que hicimos ayer, tenemos que probarlo. ¿Ok? A ver. Enseguida les doy el veredicto. Esto es un manjar, una delicia. Salió a la perfección. Hoy es el día siguiente y vamos a aprovechar para hacer la despedida del video. Ayer no pudimos con las hamburguesas, o sea que hoy de almuerzo un poco de mostaza
Dijon, la moutarde, como dicen en francés. Ok, vamos a ponerle un poco. Esta es bien rica porque pica un poquito. Ok, ahí le vamos a poner un poco de tomate, un poco de lechuga y unos pepinillos cortaditos en pequeños trozos. Ahí está. Perfecto. ¿Ah? Y por supuesto, la Guinness. Ayer no la tomé, me la reservé para hoy. Entonces, sí, a mí me gusta tomar la cerveza de la lata, pero por delicadeza hacia quienes miran el canal, la voy a tomar en un vaso. ¿Okay? Esa tiene una pelotita adentro llena de gas, y cuando uno abre la lata, no sé cómo funciona, todavía no lo he podido entender muy bien, pero la pelotita esa como que se abre y deja salir el gas para que la cerveza salga bien espumosa. Uno sacude la lata y se escucha clac, 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 clac ahí adentro. Así que bueno, ha sido un cumpleaños diferente, un poco más solos si se quiere, pero sí, lo único lindo es que haciendo este video para ustedes me he sentido como que estoy acompañado, como que del otro lado hay bastante gente que, aunque no estén presentes aquí, medio que siento como que están todos pendientes y que están todos conmigo, ¿no? Me despido entonces, familia, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir al canal. No se olviden de suscribirse, si ya se están suscritos, hablen con los amigos, los vecinos, los familiares, para que ellos también puedan participar. Si les gustó el video, denle like. Y no se olviden, como siempre les digo, de comentar, porque los comentarios los leemos todos y ya saben que no podemos contestarlos a todos porque son muchas veces miles, pero leemos y algunos podemos contestar. Así que nos vamos a ver en el próximo video. Los dejo con esto y bueno, Daniel, feliz cumpleaños. Me estoy mirando en la cámara, así, Daniel, feliz cumpleaños. Salud. Muy buena gallina. Chaucito, gente, hasta la próxima.